Nunca pensé que mi vida cambiaría tanto por un simple sobre rojo. Ese día comenzó como cualquier otro en la vecindad. El sol pegaba con ganas, la renta estaba atrasada 3 meses, y el señor Barriga ya venía subiendo las escaleras con su típico rechinar de zapatos nuevos. Como siempre, logré esconderme detrás de los botes de basura justo a tiempo. Don Ramón gritó con su voz de trueno. Salga inmediatamente. No le respondí. Me quedé en cuclillas, esperando que se aburriera. Pero fue entonces cuando lo vi. Un sobre rojo, brillante, estaba cuidadosamente colocado encima del barril del chavo. No era una carta cualquiera. Parecía nuevo, limpio. Demasiado limpio para un lugar tan sucio como la vecindad. Lo tomé, dudando un poco, y lo abrí. Está endeudado. Sin esperanza. ¿Quiere cambiar su vida? Marque el número y únase al juego. En el reverso, había un número telefónico. Pensé que era un fraude, pero algo dentro de mí, una mezcla de desesperación y rabia, me empujó a llamar. La voz que contestó no tenía emoción. Me dio instrucciones frías. Un vehículo pasará por usted esta noche. No informe a nadie. Si no desea continuar, no suba. Y así fue. Esa misma noche, una van negra, sin placas, se detuvo justo frente a mi puerta. El conductor no habló. Solo abrió la puerta trasera. Me subí. No sé si por necio o por valiente. Lo siguiente que recuerdo fue una máscara de gas, el olor a químicos y luego oscuridad. Desperté en una especie de dormitorio gigante. Litera tras litera, como en un cuartel militar. Había decenas de personas, todos con ropa de entrenamiento numerada. Yo tenía el número 112 en el pecho. Había hombres y mujeres, todos con la misma mirada. Desconcierto, miedo, hambre. Una voz mecánica sonó desde las paredes. Bienvenidos a la competencia. El primero de los juegos iniciará en 10 minutos. Los que no asistan serán eliminados. Nadie sabía qué pasaba. Pensamos que era una broma o una especie de experimento social. Pero las cosas se volvieron serias cuando entramos a una sala enorme, decorada como un parque infantil, con una muñeca gigante al fondo. ¿Qué es esto? Pregunté a uno de los jugadores. Creo que es luz roja, luz verde. Respondió, temblando. Entonces, la muñeca comenzó a cantar. Muñeca, muñeca, gira y mira. Avanzamos cuando decía luz verde, pero al escuchar luz roja, un hombre corrió un segundo tarde. Lo siguiente fue un estallido seco. Su cabeza explotó en una nube roja, y su cuerpo cayó convulsionando sobre el asfalto. Su sangre formó un charco bajo su cuello abierto. Grité. Varios lo hicimos. Intentamos correr hacia atrás, pero las paredes se cerraron. Las ametralladoras automáticas ocultas en las esquinas no tuvieron piedad. 10, 15, 20 cayeron. Algunos suplicaban. Uno se arrastraba por el suelo sin una pierna, llorando como un niño mientras su estómago sangraba como una fuente rota. Yo solo corrí. Me moví con cuidado, pasos firmes, mirando a la muñeca cada vez que giraba. Mi corazón quería salirse del pecho, pero no podía fallar. Logré cruzar la línea. Me desplomé al otro lado, jadeando, con la camisa empapada en sudor y el estómago revuelto de tanto miedo. Cuando miré atrás, solo quedábamos menos de la mitad. Y el suelo estaba decorado con cuerpos rotos, sangrantes, como si un demonio los hubiera recolectado por diversión. Esa noche no pude dormir. La sangre seguía en mis manos, aunque me las lavé 1000 veces. Los gritos de los que murieron durante el primer juego todavía rebotaban en mis oídos como ecos de ultratumba. Muchos lloraban en sus literas. Otros rezaban. Yo solo me quedé mirando el techo, deseando haberme quedado en casa, escondido de la renta, aunque fuera debajo del barril. Pero era demasiado tarde para arrepentirse. A la mañana siguiente, las luces se encendieron de golpe. Una alarma sonó, metálica, cortante. Un altavoz anunció el segundo juego. Jugadores, prepárense. Inicien desplazamiento hacia la sala 2. Nos condujeron por un pasillo retorcido, lleno de escaleras de colores. Parecía diseñado por un demente. Finalmente llegamos a una sala con paredes rosadas y olor a caramelo. En el centro, una gran mesa, y sobre ella, planchas con figuras. Estrella, paraguas, triángulo, y un maldito paraguas. Me daba mala espina.
Cada uno debía elegir una figura. Por instinto, escogí la estrella. Un guardia me entregó una cajita metálica. La abrí. Adentro había un círculo de dulce duro, un dalgona, y la figura de estrella recortada en el centro. También había una aguja. El juego ha comenzado. Tienen 10 minutos para extraer la figura sin romperla. Si fallan, serán eliminados. Pensé que era una broma cruel. Hasta que escuché el primer disparo. Un tipo, nervioso, rompió accidentalmente un extremo de su figura. Levantó la cabeza, como suplicando compasión, pero solo recibió una bala en la frente. Su cuerpo cayó hacia atrás, golpeando el suelo con un plaf. Sordo, y el dulce todavía en su mano. Sangre brotó de su cráneo como si le hubieran destapado una botella de vino. Mi pulso se aceleró. Manos temblorosas. Gotas de sudor cayendo sobre el dulce. Si rompía la estrella, sería el próximo cadáver sobre ese suelo pegajoso de sangre y caramelo. Tomé la aguja y empecé a raspar con cuidado, pero la punta se dobló. La figura era más frágil de lo que parecía. A mi izquierda, una mujer gimoteaba mientras raspaba su paraguas. Lo rompió en el tallo. Quiso esconderlo, pero un disparo directo al cuello la tumbó al instante. Su cabeza cayó de lado, sus ojos abiertos como platos, el dulce todavía entre los dedos. Vi su sangre mezclarse con migas de azúcar derretida. No mires. Me dije. Concéntrate. Inspiré hondo. Me incliné y empecé a lamer la parte trasera del caramelo. Era dulce, pegajoso, y se me pegaba en los labios como miel vieja, pero el calor y la humedad lo debilitaban. Lo vi agrietarse, luego desprenderse. 1, 2, 3 curvas. Ya casi. Otro disparo. Otro cuerpo al suelo. Finalmente, logré sacar la estrella. Perfecta. Entera. Jugador 112. Aprobado. La voz me heló la sangre. Aprobado. Como si esto fuera la escuela. Me alejé del área mientras otros seguían luchando. Algunos lo lograban. Otros, simplemente se rendían y esperaban el tiro. Uno, desesperado, intentó escapar por una rendija. Corrió gritando, resbalando en la sangre, empujando a otros. Antes de que pudiera llegar a la puerta, 3 disparos le atravesaron la espalda. Cayó boca abajo. Comenzó a convulsionar. La sangre salía por su boca y oídos, formando un charco oscuro. Luego se quedó quieto. No me moví. Nadie lo hizo. Solo el silencio. Y el masticar nervioso de los que seguían lamiendo. Al terminar el tiempo, quedábamos aún menos. Regresamos a la sala común. Yo iba adelante. Atrás, los guardias arrastraban los cuerpos como si fueran basura, dejando rastros de sangre por el suelo. ¿Y si esto nunca termina?, dijo un tipo a mi lado. Yo no respondí. Solo pensaba en una cosa. Si quería sobrevivir, tendría que hacerme más frío que ellos. Ya no había vuelta atrás. Después del segundo juego, éramos menos de la mitad. Dormir era imposible. Algunos se aferraban a sus literas, temblando. Otros lloraban en silencio, como si eso pudiera invocar a algún dios misericordioso que jamás respondería. Yo, por mi parte, empecé a cambiar por dentro. La desesperación me estaba arrancando la humanidad a pedazos. Esa madrugada, nos sacaron otra vez. Sin palabras, sin tiempo para desayunar. A empujones, nos llevaron por más pasillos retorcidos. Luces frías, zumbidos metálicos, olor a desinfectante y sangre vieja. Sentía que estábamos en un matadero, esperando nuestro turno. La nueva sala era un espacio gigantesco, sin fondo visible, como un pozo abierto al infierno. Desde arriba colgaban varias plataformas unidas por cuerdas gruesas. Al centro, una estructura colgante como puente improvisado. Tercer juego. Tira y afloja. Formen equipos de 10. Yo estaba helado. No conocía a nadie. La mayoría formaba grupos rápido, buscando a los más fuertes. Yo quedé al último, como siempre. Un anciano, una mujer joven con mirada perdida, un tipo con gafas, y 6 más tan flacos o aterrados como yo. Cuando nos subieron a la plataforma, entendimos la verdad. Al perder, el equipo entero caería al vacío. Al otro lado, nuestro oponente. 10 hombres grandes, fornidos, con músculos marcados y miradas vacías. Sabían que iban a ganar. Preparados. Tomamos la cuerda. Listos.
Mis manos sudaban. Las sogas quemaban los dedos. Ya. El primer tirón casi nos sacó volando. Sentí como mis pies se deslizaban. Uno de los nuestros gritó. Otro cayó de rodillas. Miré al frente. El grupo contrario ni sudaba. Tiraban como si jugaran con niños. Jálenle, malditos. Grité. O nos vamos todos a la chingada. Entonces, la chica gritó una idea. Todos hacia atrás al mismo tiempo. En 3. 1. 2. 3. Nos inclinamos en ángulo, como en cuclillas, empujando con las piernas. Aguantamos. Empezamos a resistir. El anciano comenzó a dar órdenes. A la cuenta de 3, todos jalen fuerte. Y lo hicimos. Un pequeño milagro. Logramos detener el avance del otro equipo. Y empezamos a recuperar terreno. Los rivales se pusieron nerviosos. Uno resbaló, trastabilló. Luego otro. La cuerda se sacudía, y los gritos se mezclaban con los rechinidos de los ganchos colgantes. Finalmente, con un tirón final, los 10 cayeron. Uno intentó agarrarse de la cuerda, pero fue inútil. Gritaron como cerdos en matanza. Sus cuerpos desaparecieron en el abismo. Se escucharon los huesos romperse contra algo allá abajo, como ramas secas. Silencio. Luego, un sonido hueco. Metálico. Como si la sangre hubiese salpicado sobre una superficie fría y oxidada. Nos desplomamos en el suelo. Yo jadeaba. Sentía los músculos arder. Tenía sangre en los guantes, no sé si mía o ajena. Bajamos de la plataforma. Solo quedábamos 30 personas. De casi 500. Esa noche, nadie habló. Solo se escuchaban suspiros ahogados y uno que otro murmullo, como oraciones rotas. Yo me recosté, mirando la litera de arriba. Pensando en la hija que no estaba. En el barril vacío. En la vida miserable que había dejado. Y en cómo, a pesar de todo, prefería estar aquí, luchando, que seguir sobreviviendo sin sentido allá afuera. El juego me estaba transformando. Lo sabía. Ya no era el mismo Don Ramón. Era una versión más sucia, más violenta, más dispuesta a lo que fuera. Creí que el verdadero terror estaba en los juegos. Qué ingenuo. Esa noche, después de la masacre en el juego de la cuerda, regresamos a la sala común. Las literas, el frío, la sensación de encierro, ya no eran lo mismo. La gente nos miraba diferente. Ya no éramos humanos. Éramos animales encerrados, sabiendo que solo uno saldría vivo. Fue entonces cuando las luces se apagaron. De golpe. Oscuridad total. Al principio, pensamos que era parte del juego. Que anunciarían el siguiente desafío. Pero no. Solo silencio. Hasta que escuchamos el primer grito. Agudo. Desesperado. Luego, un chillido seco. Y el sonido húmedo de una garganta siendo cortada. Me están matando. Ayuda. Corrí a tientas. Tropecé con una litera, luego con un cuerpo. Alguien me empujó. Escuché un zumbido metálico pasar a centímetros de mi oreja. Era un cuchillo. Los jugadores. Se estaban matando entre ellos. Nos prometieron una ventaja si eliminamos a los más débiles. Gritó una voz desde la oscuridad. Otra voz. Mátalos antes de que te maten. El caos se desató. Luces estroboscópicas comenzaron a parpadear. Rojo. Azul. Blanco. Como un club nocturno macabro. En cada destello, veía breves imágenes de la carnicería. Un hombre apuñalando a otro en el estómago mientras reía. Una mujer empuñando un tubo ensangrentado, aplastando cráneos como si fueran frutas maduras. Uno con un cuchillo improvisado, degollando a su compañero de litera. Sangre, salpicando en paredes, colchones, y caras deformadas por el odio. Yo me escondí bajo una litera. Temblaba. Respiraba tan fuerte que me costaba no vomitar. Pisé algo blando. Una mano amputada. El muñón aún caliente. La sangre goteaba sobre mí desde el colchón de arriba. No, no, no. Murmuré. Entonces alguien me encontró. Una sombra se arrastró hasta mí. Vi un brillo. Un pedazo de espejo roto. Te toca, viejo. Eres fácil. No durarás el siguiente juego. Me dijo una voz joven. Saltó sobre mí. Forcejeamos. Me cortó el brazo. Ardía como el infierno. Pero logré darle un rodillazo en la cara.
Su cabeza chocó contra el marco metálico. Lo agarré del cuello y apreté. No más. Grité. No me matarás. Con el espejo, lo apuñalé en el cuello. 3 veces. Sentí el chorro caliente de su sangre en mi rostro. Sus ojos se llenaron de terror, luego se apagaron. Cayó sobre mí, muerto. Lo empujé a un lado, jadeando, temblando. Yo lo había matado. No en un juego. No por reglas. Por pura supervivencia. Las luces volvieron. Guardias armados entraron. Gritaron. Alto el fuego. Dejen las armas. Cuerpos. Decenas. Por todas partes. Algunos decapitados. Otros abiertos en canal, con los intestinos colgando de las literas. Era como un matadero humano. Sobrevivimos 17 esa noche. De más de 30. La voz en el altavoz fue clara. Felicitaciones, jugadores. Esta fue una ronda libre. Los que quedan han demostrado verdadero instinto de supervivencia. Yo no me sentía un sobreviviente. Me sentía un monstruo. Pero también sentí algo más oscuro. Una satisfacción sucia. Una emoción retorcida de seguir con vida mientras los otros no. Era el juego. El juego me estaba comiendo por dentro. Al amanecer, nos despertaron con sirenas agudas. Las literas aún estaban manchadas de sangre. El aire olía a hierro, vómito y miedo. La mayoría no durmió. Yo tampoco. No éramos jugadores ya. Éramos fantasmas andantes. Nos reunieron en fila, 17 en total. Las paredes del pasillo parecían más cerradas, más sucias. Escuchábamos los pasos de los soldados detrás, apuntándonos con sus fusiles como ganado rumbo al matadero. La puerta se abrió. Un cuarto oscuro, iluminado apenas por luces colgantes. Al fondo, un puente formado por placas de vidrio, suspendidas sobre un vacío negro. A los costados, un foso sin fondo. 2 caminos posibles por salto. Uno con vidrio templado, que podía soportar el peso de una persona. Otro de vidrio normal, que se rompería al pisarlo. Juego 5. Puente de cristal. Cada jugador debe avanzar al otro lado. Si pisan el vidrio equivocado, caerán. No hubo más explicaciones. Nadie preguntó. Frente al puente, una pantalla gigante mostraba el orden al azar. Mi nombre. Aparecía 10º. Me tragué el miedo. Los primeros en avanzar eran condenados. Los últimos, los más afortunados. Yo estaba justo en medio. Ni suerte. Ni esperanza. El primero dio su primer salto. El vidrio no se rompió. Dio el segundo. Crack. Sus gritos se perdieron al caer. El siguiente dudó. Avanzó lento, calculando. Cayó en el segundo paso. El tercero intentó probar con los puños. El guardia le disparó en la pierna por hacer trampa. Cayó sangrando al vacío. Uno por uno. Cuerpos cayendo. Algunos gritaban. Otros simplemente se esfumaban entre sombras. Mi turno se acercaba. Mi corazón golpeaba en mi pecho como un tambor funerario. Cuando tocó mi turno, había ya 5 cuerpos abajo, destrozados contra algo que no alcanzábamos a ver. El sonido de huesos quebrándose aún resonaba en mi cabeza. Di un paso. El vidrio crujió. Otro paso. Mantuve el equilibrio. Sentía el sudor recorrer mi espalda. Cada salto era una ruleta rusa. Cada decisión, un posible final. El chico delante de mí se detuvo. No puedo. No puedo. Murmuró. Muévete. Gritó alguien atrás. Avanza o te empujamos. Le ladró otro. No lo hizo. Uno lo empujó. Cayó chillando. Se oyó el golpe. Y luego el silencio absoluto. Mi turno de nuevo. Di otro salto. Y el vidrio se rompió bajo mi pie. Me sujeté como pude de los marcos de metal. Quedé colgando. Sentía el vacío succionándome. No. Grité. 2 jugadores al final intentaron ayudarme. Uno dudó. El otro extendió la mano. Me agarré con fuerza. Subí, jadeando. Mis uñas estaban rotas. Mi pantalón, rasgado. Mi alma, hecha trizas. Uno más cayó detrás de mí. Su sangre salpicó los cristales. Resbalé, pero logré llegar al final. Me arrojé al suelo. Quedábamos solo 6. 6 de los 17 que entramos ese día.
Los demás eran ahora solo manchas rojas y huesos triturados al fondo del abismo. Esa noche, no dormimos en literas. Nos encerraron en cuartos individuales, como ratas listas para la última fase. No nos dieron comida. Solo una jarra con agua turbia. Yo me miré al espejo del baño. Mi rostro ya no era el mismo. Había algo podrido en mis ojos. Algo que me decía que ya no era Don Ramón. Ya no era un pobre diablo con deudas. Ahora era algo más. Algo roto. Y lo peor era que no me importaba. A la mañana siguiente, una bocina chirrió como un insecto moribundo. La voz robótica habló con frialdad. Jugadores restantes. 6. Prepárense para la ronda final. Se abrieron las puertas de nuestras celdas. Caminamos en silencio. Todos lucían como espectros. Flacos, ojerosos, cubiertos de heridas y con la piel manchada de sangre vieja. Algunos cojeaban. Otros ni siquiera pestañeaban. Yo simplemente seguía adelante. Ya no me quedaba miedo. Solo cansancio y un rencor silencioso que crecía con cada paso. Nos guiaron hasta una explanada abierta. En el centro había un símbolo enorme, pintado en el suelo con sangre seca. Un círculo rodeado de triángulos. Alrededor, cámaras apuntaban a nosotros desde todas las direcciones. Había luces, como si fuéramos estrellas. En un show macabro. Frente al símbolo, un hombre de traje nos miraba. No llevaba máscara. Su rostro era inexpresivo, sus ojos negros como el vacío. Bienvenidos al juego final. El juego del silencio. Nos miramos, confusos. ¿Y eso qué es?, preguntó uno. El hombre sonrió apenas. Luego señaló a un círculo dibujado con tiza. Todos deben colocarse ahí. Uno de ustedes tiene un cuchillo. Al iniciar el juego, nadie puede hablar. Si alguien emite un solo sonido, muere. Un dron descendió desde arriba con 6 cuchillos. Uno para cada uno. Tomé el mío. Estaba frío. Y manchado con sangre seca. El hombre gritó. Empieza ahora. Silencio. Tensión. Nadie se movía. Nos mirábamos unos a otros como perros rabiosos a punto de lanzarse. El tipo que tenía una venda en la pierna dio el primer paso hacia otro jugador. El cuchillo se clavó en el cuello del segundo. No gritó. Solo cayó, con los ojos abiertos y el aire burbujeando en su tráquea. Sangre salpicó nuestros zapatos. Uno menos. Los otros comenzaron a moverse. Rápido. Uno apuñaló al del parche en el ojo. El herido se dobló, su estómago abierto, sus vísceras deslizándose como serpientes tibias. Pero no gritó. Solo cayó. Muerto. Yo esperé. No podía confiar en nadie. Ni siquiera en mí mismo. Uno de ellos vino hacia mí. El más bajo. Me lanzó una estocada. La esquivé por milímetros. Me lanzó otra. Me cortó el brazo. No hice ni un sonido. Solo gruñí internamente. Sentía la sangre recorrerme el antebrazo, caliente, espesa. Esperó el momento en que me distrajera. No lo dejé. Le enterré el cuchillo en la sien. Cayó con un espasmo. Su cuerpo se retorció en el suelo. 3 quedábamos. Uno se lanzó sobre el otro, y ambos rodaron por el suelo, acuchillándose. Parecían animales en celo, rasgando carne, cortando tendones, hiriéndose sin piedad. El más joven terminó encima. Apretó el cuello del otro hasta reventarle la tráquea. Un ruido seco. Y murió. Nos quedamos frente a frente. Él y yo. Respirábamos agitados. Sabíamos que solo uno saldría. Tensé los músculos. Levanté el cuchillo. Él hizo lo mismo. Corrimos. Pero yo no apunté al pecho. Lo apuñalé directo en la boca. El filo entró, atravesó el paladar, y llegó hasta el cráneo. Cayó de rodillas, sin emitir sonido alguno, con espuma roja saliéndole por la nariz. Yo había ganado. Luces blancas iluminaron todo. Aplausos grabados sonaron por los altavoces. Una música ridícula, de feria, comenzó a sonar. Yo caí de rodillas, exhausto, cubierto en sangre. Jadeando como un perro enfermo. Había ganado. Pero me sentía muerto. Y entonces, él apareció. Desde un ascensor oculto emergió una figura. Traje negro. Máscara de metal. El frontman. Se acercó a mí lentamente. Se quitó la máscara. No.
No podía ver su rostro. Estaba distorsionado por la sombra. Solo escuché su voz. Felicidades, don Ramón. Has ganado el juego. Guardé silencio. Él dio un paso más. Ahora. Dime algo. ¿Quieres saber lo que sigue? ¿O prefieres ser parte de esto para siempre? Estaba allí, de rodillas, cubierto de sangre que no era mía. Mis dedos temblaban al sostener el cuchillo todavía manchado. Sentía como el metal caliente palpitaba en mi mano, como si el arma misma disfrutara lo que habíamos hecho. Frente a mí, la figura del frontman seguía inmóvil, tan silenciosa como la muerte. Has demostrado fuerza, inteligencia y obediencia, dijo, su voz profunda resonando en todo el cuarto como si fuera parte de las paredes mismas. Eres lo que buscamos. Me incorporé lentamente, mis huesos crujieron. La sangre seca en mi rostro se partía con cada movimiento. Mi estómago rugía. Llevaba días sin comer bien, sin dormir, sin pensar. Y sin embargo, seguía vivo. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, con la voz rota. El frontman no respondió de inmediato. Dio media vuelta, caminó hacia el centro del salón, donde el símbolo en el suelo aún parecía latir como un corazón gigante. Muchos ganan, dijo sin mirarme. Pocos entienden. Y solo uno puede tomar el lugar que de verdad importa. Me temblaban las piernas. No por miedo, sino por lo que empezaba a entender. Tú fuiste un jugador, murmuré. ¿No es así? Él se detuvo. Silencio. Después asintió lentamente. Yo también gané una vez. Me sentí enfermo. ¿Y qué hiciste con tu premio? Lo quemé. ¿Por qué? Porque el dinero es un premio para los débiles. Respondió con desprecio. Los verdaderos jugadores entienden que lo importante no es salir, sino quedarse dentro. Controlar. Ser el ojo que observa y decide. Las luces se apagaron por unos segundos. Cuando regresaron, el lugar había cambiado. Estábamos en una sala más pequeña. Había un espejo frente a mí, y al otro lado. Un grupo de ancianos observaba desde la sombra. Sus rostros eran indistinguibles, pero sus trajes caros y copas de vino revelaban que eran los verdaderos titiriteros. Uno de ellos levantó una copa. Brindamos por ti, jugador 199. Dijo con voz ronca. Ganaste el juego. Y ahora te damos el regalo más grande. El frontman se volvió hacia mí. ¿Quieres convertirte en uno de nosotros? ¿Quieres observar, dirigir y decidir quién vive y quién muere? Me faltaba el aire. El mundo giraba. Mi mente daba vueltas. El peso de todas las muertes que había presenciado me aplastaba el pecho. Vi los rostros de los que cayeron. El de la mujer que gritó en el primer juego antes de ser acribillada. El chico de lentes que me ayudó a subir en el puente. El anciano que compartió su pan duro conmigo. Y luego me vi a mí mismo. Ahí, con traje negro, máscara plateada. Igual a ellos. La voz del frontman volvió. Tú decides. Dio un paso más. Pero solo tienes una respuesta. El mundo se detuvo. Mi corazón latía con fuerza. Y entonces, todo se oscureció. Una última luz iluminó el rostro enmascarado del frontman. ¿Sí o no, don Ramón? ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.